Concepto de nacionalidad. El concepto de nacionalidad es uno de los sustentos de todo orden jurídico y constitucional. En ella se refleja la conciencia de un Estado, la idea que tiene de sí mismo y en la medida de su apertura del exterior y de su introspección dentro de su propia cultura. Al determinar quién es nacional y quién no lo es, el Estado dibuja un sujeto ideal, una idea de individuo en torno al cual construye todo su edificio cultural. La Constitución de Cádiz de 1812 se puede considerar el primer documento constitucional formal y funcional de la historia constitucional mexicana. Desde luego se trata de una Constitución mexicana en estricto sentido, sino la que le corresponde como parte de una entidad política mayor plurinacional del Imperio Español. México emprende los prolegómenos de su historia constitucional con un proyecto fallido de imperio. Las bases constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano al instalarse el 24 de febrero de 1822, establecían la igualdad de derechos civiles en todos los habitantes libres del imperio, sea el que quiera su origen o el que fuera en las 4 partes del mundo. Esta norma, que más que hablar de nacionalidad, establece la igualdad de todos aquellos que hubieran alcanzado el Estatuto de Ciudadanos. El producto de este Congreso fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, documentado constitucionalmente de vida efímera, que regulaba la nacionalidad en su artículo 7, en los siguientes términos. Son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio que en consecuencia del glorioso grito de igualdad han reconocido la independencia y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo, desde que, con conocimiento y aprobación del gobierno, se presten al ayuntamiento del pueblo, que elija para su residencia y juren fidelidad al emperador y a las leyes. Del mismo texto y en el mismo sentido que sucedía en los primeros textos preconstitucionales, el reglamento aspiró a formar un sentimiento nacional amplio. Para lograrlo, reconoce la nacionalidad a todos los habitantes del territorio nacional que no ejercitaran acciones en contra de la independencia. Por otra parte, los extranjeros que llegaran a México manifestarán su adhesión a las leyes y jurarán lealtad al emperador. Destaca aquí el hecho de que se suprime la institución de la Carta de Naturaleza, sustituyéndola por un acto administrativo emanado de los propios ayuntamientos. El artículo 8 del mismo ordenamiento abunda en materia de extranjera y nacionalidad, en los siguientes términos. Los extranjeros que hagan o hayan hecho servicios importantes en el imperio, los que puedan serles útiles por sus talentos, invenciones o industria, y los que formen grandes establecimientos o adquieran propiedad territorial, por lo que paguen contribución al Estado, podrán ser admitidos al derecho de sufragio. El emperador concede este derecho informando del ayuntamiento respectivo, del Ministerio de Relaciones y oyendo el Consejo de Estado. Este artículo presenta cierta confusión de conceptos. Por un lado, omite la alusión al concepto de nacionalidad, pero por el otro, establece la admisión al derecho de sufragio, esto es, al más importante de los derechos políticos y por lo tanto de la ciudadanía. Desde luego debe entenderse que se refiere a la nacionalidad, también dado que es el presupuesto de la ciudadanía. El primero de los textos constitucionales propiamente mexicanos fue la Constitución de Apatzingán de 1824, que fue uno de los documentos emanados de la Guerra de Independencia, en la que se aprecia la forma aplicable de un texto constitucional orgánico. El primero de los elementos para la construcción de la nacionalidad es el ius solis, es decir, el derecho que corresponde a un sujeto por su lugar de nacimiento, establecido de la manera más amplia y comprende por primera vez a los pueblos originarios, en los siguientes términos. Artículo 14. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaran la religión católica apostólica romana y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también ciudadanos en ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgarán y gozarán de los beneficios de la ley.
Mientras que la nacionalidad es un derecho que emana de la pertenencia a un grupo humano, la ciudadanía consagra la facultad y la prerrogativa de ejercer derechos políticos. Los textos constitucionales futuros aclararían con mayor o menor fortuna estos conceptos fundamentales. Los proyectos constitucionales centralistas fueron recurrentes en el sentido restrictivo de la nacionalidad. Si bien perfeccionaron en cierto modo los mecanismos para su adquisición y conservación, no lograron constituir un sentimiento nacional afianzado en la conciencia colectiva. Así, las leyes constitucionales de 1836 inician su proyecto normativo haciendo referencia al tema de la nacionalidad. El artículo primero de esta Constitución habla de los supuestos en los que se consideraban a los mexicanos. Uno de ellos, por mencionar, son, primero, los nacidos en territorio de la República de padre mexicano por nacimiento o por naturalización. 2. Los nacidos en países extranjeros de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, estuvieran ya radicados en la República, o avisaran que resuelvan hacerlo y lo verifiquen dentro del año después de haber dado el aviso. 3. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad si practican lo prevenido en el párrafo anterior. Dentro de la ciencia del derecho privado se incluye el estudio de la nacionalidad, ya sea de personas físicas, personas jurídicas, etc. Autores de gran envergadura abordan sobre ello. Por ejemplo, Arellano García expresa que la nacionalidad se pone dentro del derecho privado, no con el carácter de tema central como le corresponde a los llamados conflictos de leyes, sino solo con la calidad de un importantísimo punto de conexión que determina la norma jurídica aplicable en muchos países respecto a estado civil y capacidad de las personas. La nacionalidad es el atributo o pertenencia jurídica que corresponde a una persona en razón al vínculo o nexo legal con el Estado, es decir, a aquella relación jurídica que liga al individuo con el Estado. Para efectos del derecho constitucional y local, este vínculo jurídico que liga a una persona con el Estado se da de manera originaria o derivada. La nacionalidad es una relación meramente jurídica y no política, pues lo político solo es aplicativo a la ciudadanía, ya que es propio al nacional en cuanto al goce de los derechos políticos. En México, el vínculo político es aplicativo a los ciudadanos mexicanos. El artículo 34 y 35 de la Constitución regulan dicha situación. En el artículo 34 se establece lo siguiente: son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos. Primero, haber cumplido 18 años y segundo, tener un modo honesto de vivir. En el segundo se habla de las prerrogativas del ciudadano, como por ejemplo, votar en las elecciones populares, poder ser votado, tomar las armas en el ejército, ejercer el derecho de petición, etc. El término de nacionalidad puede tener también otras acepciones. Desde el punto de vista sociológico, es el vínculo que une a un individuo con un grupo en virtud de diversos factores, como son la vida en común y la conciencia social. La coincidencia entre este concepto y el mundo jurídico en la realidad dentro de un Estado supone cohesión interna y fuerza, pero no es necesario que se dé. Su viabilidad depende de factores de homogeneidad que no se presentan con frecuencia. No obstante lo dicho, es necesario distinguir ampliamente los conceptos sociológicos y jurídicos que resultan de difícil comprensión, pero no la imposibilidad, y mucho menos lo imposibilitan. En mi opinión, creo que las excepciones deben estudiarse cada una en su campo de ampliación. En el concepto de nacionalidad pueden distinguirse varios elementos. El Estado, a quien corresponde establecer el vínculo, y es el Estado soberano, el sujeto que la recibe. Los sujetos en esta relación jurídica son particulares, y estas pueden ser personas físicas e entes morales. En este tema únicamente estamos tratando a las personas físicas. Los juristas sostienen que todos los seres humanos son personas jurídicas, denominados personas singulares o personas naturales, o más comúnmente personas físicas. Al respecto existen dos teorías que explican el vínculo de la nacionalidad: la teoría contractualista y la teoría del acto unilateral del Estado. La primera teoría implica un contrato sinalagmático, en el que se establecen derechos y obligaciones, tanto para el particular como para el Estado. En el Estado, a través de una ley o en un tratado, y en la voluntad de los particulares plasmada en forma expresa, al solicitar su naturalización y, sobre todo, de manera tácita. En caso de que la nacionalidad sea otorgada desde el momento del nacimiento, cuando no realiza actos tendientes a cambiarla, o bien
cuando haya adquirido la mayoría de edad. En el caso de la teoría del acto unilateral del Estado, aquí se señala que el otorgamiento de la nacionalidad es una facultad discrecional que ejerce el Estado de acuerdo a sus intereses sin que intervenga la voluntad del particular. De ciertas reuniones internacionales de algunos tratados y de los esfuerzos que ha realizado el Instituto de Derecho Internacional Privado, es como se ha logrado obtener la mayoría de los principios coincidentes en torno a la nacionalidad. Gracias a las resoluciones dadas mediante la Corte Internacional de Justicia y tribunales arbitrales a las que se someten los estados en cuestiones relativas a la nacionalidad, es como se han logrado establecer algunos de estos principios, que podríamos decir son generales, pues existen casi en todas las legislaciones de todo el mundo. Por otro lado, si nos basamos en la clasificación de Bauza-Calviño, los principios son los siguientes. Número 1. La autonomía del Estado para determinar quiénes son sus nacionales se reconoce y se respeta, no importa el sistema que el Estado utilice para otorgar su nacionalidad. 2. La unilateralidad es una consecuencia del principio anterior. La nacionalidad de un individuo solo se puede determinar de conformidad con el derecho del Estado de cuya nacionalidad se trate. La apreciación que de ella hagan otros estados no se toma en consideración. 3. La atribución de nacionalidad es exclusiva, por tanto impide que se reconozca otra nacionalidad. Es decir, el Estado de cuya nacionalidad se trata solo puede considerar a ese individuo como su nacional, aun cuando uno de ellos solo puede calificar su propia nacionalidad. En caso de existir nacionalidad múltiple, solo una de ellas puede producir plenos efectos, la otra queda siempre en sus puestos. 4. Es un derecho fundamental de la persona el tener una nacionalidad. Los estados no están obligados a otorgarla. Al reconocerse su autonomía, se reconoce también su discrecionalidad en la atribución que de ella se haga. 5. Todo individuo debe tener una nacionalidad desde su nacimiento, pues siendo el de la nacionalidad un derecho fundamental, no se justifica que la atribución sea posterior, más que en casos excepcionales. 6. No debe atribuirse nacionalidad de manera automática, es decir, sin tener en cuenta la voluntad de la persona, pues ella siempre debe de manifestar su deseo o su aceptación. 7. No debe emplearse la pérdida de nacionalidad como sanción. En general, esta medida provoca lo que conocemos como apátrida y deja al sujeto en una situación jurídica sumamente precaria, lesiva de sus derechos fundamentales. 8. Debe evitarse la apátrida a través de sistemas de atribución de nacionalidad consecuentes y de una regulación que no permita la existencia de lapsos en el curso del procedimiento de atribución o de pérdida, en los que la persona corre el riesgo de quedar privada de nacionalidad. 9. Los individuos tienen derecho a renunciar a su nacionalidad, pero esta renuncia debe hacerse entre las autoridades competentes y siempre que exista la certeza de que no quedarán como apátridas. 10. El principio de la nacionalidad efectiva debe utilizarse para resolver los conflictos de nacionalidad múltiple cuando se presente ante terceros estados, ya que cada uno de los que atribuye su nacionalidad a un individuo está obligado a reconocer la propia. La única excepción a este principio es el caso de que existe un tratado bilateral que regule esta situación, en el que serán los términos del tratado los que deban imponerse. El término nacionalidad para las personas naturales supone la personalidad jurídica, en tanto que el segundo realza su personalidad política. Ambos tienen que ver con el Estado, el gobierno en turno y la capacidad de las personas. Respecto al Estado, este se vincula con el individuo en ejercicio de su soberanía, cuando transforma a los individuos que componen al pueblo desde el momento que les otorga una personalidad, sea esta jurídica o política. Jurídica cuando los convierte en nacionales, política en cuanto los confirma como ciudadanos. En tanto, el otorgamiento de la nacionalidad se cuenta entre esos actos que el Estado ejecuta, poniendo en evidencia su soberanía. No pareciera que la voluntad particular tuviera razón de intervenir, sin embargo, no es así. La nacionalidad crea entre el Estado y el individuo una verdadera asociación, porque tanto anhelos como necesidades individuales no pueden pasarse por alto. La nacionalidad puede renunciarse, adquirirse, despojándose de la original. También la ciudadanía puede perderse por falta de voluntad del individuo de cumplir con sus deberes y obligaciones.
Por ello, se afirma que la nacionalidad se concede presumiendo lazos sociológicos que, al romperse, permitirán al individuo optar por otra nacionalidad. De ahí que la tendencia actual se incline por considerarla como uno de los derechos fundamentales de la persona humana que los estados deben reglamentar y complementar, pero nunca ignorar. Todo esto fue tomado de las siguientes fuentes bibliohemerográficas.